Ok, vamos a regresar con la segunda parte de la clase procesamiento de aceite crudo. Específicamente estamos este, en el punto de desalado o quitar la sal el crudo. ¿Se ve bien la lámina? Sí. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a quitar mi video. Y vamos a continuar. Entonces, la razón de ser, el proceso de desalado, es que el agua que se produce con el aceite es salada. Entre el 60 y el 70% de las sales disueltas en esa agua de producción corresponden a cloruro de sodio o sal común, ¿no? Conocemos nosotros como sal común. Esas gotas dispersas en el aceite, emulsionadas en el aceite, mantienen esa salinidad del agua producida. Entonces, por lo tanto, el aceite, la salinidad del aceite, corresponde a la salinidad del agua. Entonces, como dice aquí, pues el contenido de sal de cualquier volumen de aceite en general es función de ese contenido de agua salada que queda remanente en el petróleo emulsionada con el aceite, ¿no? Normalmente de los procesos de deshidratación el petróleo sale con un 1% de agua o menos. Pero eso no garantiza que esté sin sal o con un contenido de sal aceptable. Por ejemplo, aquí el ejemplo, si el agua que viene con la producción de aceite tiene una salinidad de 200.000 miligramos por litro, un 1% de agua en el crudo representa 2.000 miligramos por litro, lo cual está muy por encima del máximo permitido, que serían unos 100 miligramos por litro. O en el caso de que lo viéramos en partes por cada 1.000 barriles, estamos hablando de que si tuviera unos 2.000 ppb de salinidad, estaría dando 20 ppb de salinidad en el crudo, lo cual es el doble de lo permitido en la escala de libras por cada 1.000 barriles. Si por otro lado, pues la salinidad es simplemente 5.000 miligramos por litro, pues un 1% representa solo 50 miligramos
por litro, lo cual estaría por debajo de la especificación y no haría falta, no tendríamos necesidad de desalar ese aceite. En el caso anterior, amerita un proceso de desalado. Entonces, como resumen o como máxima del proceso de deshidratación y desalado, tenemos que deshidratamos para evitar transportar agua sin valor y desalamos para evitar corrosión y problemas en los procesos de refinamiento, de refinado, y procesos de corrosión en los equipos y en las líneas. Básicamente el proceso de desalado involucra una deshidratación. ¿Por qué? Porque para desalar utilizamos agua, o sea, se le inyecta agua fresca, agua dulce, al crudo que ya hemos deshidratado. Entonces lo volvemos a hidratar, pero con agua dulce, con la finalidad de que esa agua dulce diluya la salinidad del agua que todavía permanece emulsionada en el aceite y posteriormente lo volvemos a deshidratar para eliminar esa agua ya disuelta. Entonces el proceso de desalado involucra nuevamente un proceso de deshidratación. Entonces al crudo, que ya viene con un porcentaje mínimo de agua, se le inyecta agua fresca, agua de lavado, que fueron este esquema en particular que se muestra ahí en la imagen, pasa por un intercambiador de calor para ya precalentar el agua y ayudar pues al proceso de lavado, y se utiliza entre un 5 y un 8% en volumen en función del volumen de aceite. Entonces un 5 o un 8% de ese volumen en agua se le inyecta al crudo y pasa al recipiente electroestático, donde pues, como vimos, por efecto del campo eléctrico, nuevamente ocurre la deshidratación, la coalescencia de las gotas, que se rompe la emulsión y coalescen las gotas y se hace la separación. Esa agua, esa cantidad de agua separada en el desalador es recolectada, pasa por el intercambiador de calor, como en este esquema que se muestra, y va a su tratamiento como agua efluente. ¿Okay? Vamos a ver cómo funcionan estos equipos de desalado. Es un recipiente, un separador horizontal como los que hemos visto. Eso que está goteando allí es el aceite. Se esparce el aceite y se le inyecta el agua. Bueno, ya viene con el agua fresca, y los paneles electroestáticos generan ese campo eléctrico que facilita la separación, el rompimiento de la emulsión y la coalescencia de las gotas para que sea drenado. Una vez que el equipo se hace mantenimiento, siempre quedan restos de sales depositados en el fondo, y por eso en este caso muestra el equipo su sistema de lavado final cuando se le hace mantenimiento al equipo. En este otro video se ve un poquito más
técnico, más explicativo, vemos el funcionamiento completo del equipo. En este caso, tenemos un diseño compacto de desalador. Por un lado, tenemos la entrada del crudo y la válvula de mezcla. La de abajo es la corriente de agua, y ahí con esa válvula regulamos la mezcla. En este caso, en este diseño de equipo, tenemos una especie de pulmón que recibe el gas que pudiéramos estar separando. Igualmente tenemos dos transformadores eléctricos, que son los que nos generan el campo eléctrico, y tenemos la entrada de agua fresca y la salida de agua de proceso. Vamos a ver ahora internamente. Aquí tenemos las válvulas para reciclado del agua. Ya vemos aquí la parte interna. Tenemos la primera sección donde se desgasifica la mezcla, una primera etapa electroestática de primera coalescencia y una segunda etapa ya final de deshidratación. La primera es para desalar, la segunda para deshidratar. Entonces, aquí vemos el proceso, cómo opera. Entra la mezcla de aceite y agua fresca, que ya la hemos inyectado. Como viene caliente, libera ciertos vapores, cierta cantidad de gas todavía disuelto en el aceite. El aceite pasa a la sección de desalado junto con el agua fresca, y se exponen al campo eléctrico generado por el primer transformador. Allí el agua coalesce con las sales, y el aceite pasa a la segunda etapa de coalescencia electroestática, donde le volvemos a retirar el agua libre, el agua emulsionada. Esa agua es reciclada a la entrada del equipo para volver a ser utilizada como agua fresca, y el agua que sale de la primera etapa de desalado, esa va a regeneración o a tratamiento para eliminarle la sal y poder ser reutilizada como agua fresca para lavado del crudo. Entonces, básicamente así funciona el equipo de desalado. La cantidad de agua requerida dependerá de, obviamente, la salinidad del agua remanente en el crudo, la cantidad de agua que traiga el crudo emulsionada luego de la primera etapa de separación, que es, digamos, la variable que más afecta la cantidad de agua y por ende de sal. La salinidad del agua que vamos a utilizar de dilución, porque a pesar de que el agua se considera agua dulce, agua fresca, también tiene una cantidad de sales disueltas, aunque mucho menores. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. La eficiencia del mezclado de agua dulce con el petróleo, o sea, qué tan eficiente es nuestro proceso de mezclado, y el límite de sal admitido para la venta. Obviamente esa es la que nos va a decidir cuánta agua vamos a necesitar. Entonces, esa eficiencia de mezclado que hablamos en el penúltimo punto, es la relación en porcentaje entre la cantidad de agua de dilución inyectada y la que realmente coalesce con las pequeñas gotas de agua salada que están emulsionadas en el aceite, porque no todo el agua que inyectamos a la mezcla antes de entrar al desalador finalmente logra juntarse con el agua salada y diluirla. Entonces, hay una cierta cantidad de agua que no se aprovecha efectivamente para
la dilución. Entonces, normalmente, como dice allí, los dispositivos comerciales están entre un 70 y un 85% de eficiencia. Eso quiere decir que si ingresamos 100 litros de agua fresca para mezclarla con el aceite, pues de esos 100 litros, entre 70 y 85 litros son los que realmente van a estar haciendo el trabajo de dilución. Entonces, como menciona allí, la única variable en cuanto al proceso de desalado que puede tener control el operador es sobre este proceso o esta eficiencia de mezclado, porque se la da el equipo que está utilizando, ¿no? Entonces, finalmente, para cerrar el punto de deshidratación y desalado, un proceso de deshidratación y desalado óptimo resulta en un mínimo costo de procesamiento, consumimos menos químico, menos combustible y menos electricidad, un crudo de mejor densidad posible para la venta, al evitar pérdidas de componentes livianos, ligeros, por excesivo calentamiento. Entonces eso garantiza que nuestro crudo sea de mejor calidad. Vamos a tener un crudo en especificación de contenido de agua y sales para poder venderlo. Vamos a tener un óptimo manejo de las instalaciones de tratamiento, minimizando fondos de tanque, depósitos orgánicos, inorgánicos, en los calentadores, excesivas interfaces en los tanques de tratamiento, etc. Y finalmente vamos a tener una entrega de agua de calidad aceptable para su disposición final o para su reinyección en el yacimiento. Vamos entonces a entrar rápidamente en lo que son tanques de tratamiento y almacenamiento, en los cuales hay diferentes tipos de tanques. Hay unos que se llaman gun barrel y otros que son skimmer, son los más comunes. Este tipo de tanques simplemente lo que se les da es tiempo de residencia a la mezcla, y ya estos sirven pues para recuperar las últimas trazas de aceite en el agua de producción. En el caso de los gun barrel, son tanques cilíndricos verticales en su mayoría, utilizados para la separación y limpieza del agua libre y del crudo mediante sistemas internos que generan turbulencia para facilitar la separación. Normalmente tienen, dependiendo del tamaño del proceso, del tipo de crudo, tiempos de retención que van entre 3 horas hasta incluso día y medio, 36 horas de tiempo de retención. Pero con ello se pueden garantizar crudos de hasta 0.5% de contenido de agua. Aquí simplemente consiste en pasar la emulsión a través de un colchón de agua, como les comenté temprano, que generalmente está caliente, y provoca esa coalescencia de las gotas de agua suspendidas. Que se le conocen como deshidratación dinámica. Y normalmente vamos a tener en el equipo 3 zonas o 3 interfaces, o digamos 2 interfaces, 3 zonas de líquidos diferenciadas. Una zona de agua que está en el fondo, un colchón de agua en el fondo del recipiente, por donde entra la emulsión de crudo.
y es la zona donde es lavada, por eso también se llama tanque de lavado. Una zona intermedia donde hay una interfase que parte del agua y el aceite, donde se juntan estas gotitas de aceite por medio de la turbulencia, y finalmente la zona de aceite libre, que es la zona más superior del tanque, ya donde el aceite pues sube por efecto de la gravedad, por efecto de cambio de densidad, y sale por efecto de la gravedad. Los principios básicos pues, para lograr una buena separación aquí en este tipo de equipos, de tanques, pues tener una emulsión desestabilizada que ya haya sido rota en procesos de deshidratación y desalado previo, que tengamos facilidad para desgasificar, o sea, instalaciones pues, para desgasificar en el caso de que el crudo todavía tenga gas y suelto, que se permita la coalescencia, contacto y tiempo, que se permita la sedimentación en el caso de que todavía haya cierto contenido de sedimentos, que se evite el cambio de temperatura en el tanque, se mantenga una temperatura más o menos constante en el tanque de operación, y evitar canalizaciones o áreas muertas dentro del equipo. Este tipo de equipos se llaman o se les conoce como bomb barrel porque vistos desde arriba parecen el barril de los revólveres. O sea, parece los revólveres normales pues tienen un barrilito donde van las 7, 6 balas las que lleven, ¿no? Entonces, visto desde arriba, así parece, porque tiene unos dispositivos que parecen esos barrilitos de pistolas. Hay otro diseño, que es el diseño en espiral, que además genera un cierto vórtice que facilita la separación. Y los skimmer o desnatadores, ya esos sí se utilizan para recolectar los últimos residuos aceitosos que flotan sobre el agua libre. Y hay varios diseños, ¿no? Que recolectan, hay unas que son como cintas oleofílicas que recolectan el aceite, por ejemplo, lo que está aquí abajo. Hay otros que son como unos filtros, utilizan como unos filtros y recolectan el aceite. Hay otros como este que se utilizan una especie de flotador que va recolectando en la superficie. Parecen unos tipos dron, así, que van flotando sobre la superficie del tanque y van recolectando el aceite. En cuanto a los tanques de almacenamiento, pues son depósitos cilíndricos comúnmente reconocidos en todas las instalaciones, y sirven para almacenar, en algunos casos también se utilizan para separación gravitacional, y pues hay diferentes diseños, hay de tipo cónico, de techo plano o techo cóncavo como el que se muestra en la figura, de techo flotante como el que aparece en la primera imagen, son tanques de techo flotante, o pueden ser esféricos, mayormente utilizados para almacenamiento de gas. Son diseñados para operar a presión atmosférica, y pues en la mayoría de los casos tienen dispositivos para prevenir su presurización, que son las famosas válvulas de venteo de gas o chimeneas de venteo de gas. Y hay pues capacidades de diferentes
capacidades que van pues, desde 5.000, 10.000 barriles hasta 200.000 barriles en los terminales de parque. Aquí en esta imagen vemos un techo flotante. Desde abajo, un tanque que estaba en mantenimiento, y el tanque, pues, el techo del tanque está prácticamente en su punto mínimo. Estas vigas que vemos acá son las vigas guía que permiten que el techo del tanque no se voltee, no pierda su horizontalidad. Estos tubos que vemos acá son tubos de flotación del techo. Y esto lo que garantiza es que no se forme un colchón de gas dentro del tanque. Este tanque es un tanque de techo fijo, comúnmente visto en las estaciones, las baterías de separación y bombeo de las instalaciones petroleras mexicanas. En este caso es una batería de separación de Pemex. Y bien, eso en cuanto a lo que es tanques de almacenamiento, es muy sencillo. En cuanto a estabilización, el proceso de estabilización, como lo comentamos también en su momento, cuando vimos la parte de separación, no es más que el remover los componentes más ligeros del aceite para que en condiciones de almacenamiento y transporte no libere esos componentes y no haya pérdida de volumen en el crudo debido a este efecto. Para ello, pues, el proceso de estabilización se logra ajustando pues, la presión de vapor del crudo, que sí se recuerdan de la primera clase. La presión de vapor es esa presión en la cual en la superficie del líquido se genera la misma cantidad, digamos, una condición de equilibrio entre las moléculas que se evaporan y las moléculas que se condensan. Entonces, esa presión normalmente en el crudo buscamos que esté por debajo de la presión atmosférica para que no haya liberación de moléculas del aceite. Entonces, el grado de estabilización de un líquido se acostumbra a medir en la presión de vapor rey, que es diferente a la presión de vapor verdadera, pero es la que normalmente se utiliza para medir el grado de estabilización. Y pues este procedimiento es normalmente necesario en crudos más livianos, en campos de crudos volátiles con gas condensado, donde pues sí hay gran cantidad de componentes ligeros. El objetivo de la estabilización, el objetivo económico, pues obviamente maximizar la recuperación de aceite en los tanques, que no se pierdan mientras se encuentra en presión de vapor, y conservar sus condiciones o especificaciones de H2S y contenido de agua y sedimento, que es como se muestra aquí en estas siglas en inglés, que es Basic Sediment and Water. En este caso, los subbutanos incrementan mayormente la presión de vapor del aceite, por lo que controlando la cantidad de butano, isobutano y normal butano, podemos garantizar que controlamos esa presión de vapor rey o presión de vapor verdadera de nuestro crudo. Okay. El objetivo técnico
aparte del económico, es remover la mayor cantidad de C1, 2 y 3 del crudo, o sea, de etano, propano, metano, mientras que maximicemos las cantidades de C4, C5 y C6 y más pesados para garantizar que nuestra presión de vapor va a estar lo suficientemente alejada de la presión atmosférica. La estabilización también puede endulzar el crudo, ya que los contaminantes como el H2S tienen un punto de burbuja por allá por los menos 76 grados Fahrenheit, que está intermedio entre el etano y el propano. Entonces, sacando etano y propano, pues también liberamos H2S, por lo que el crudo pues pasa a ser más dulce. Otro contaminante, que es el gas radón, que en algunos casos está disuelto en el crudo, también lo podemos remover con los hidrocarburos ligeros, porque tiene su punto de burbuja, que es también cerca de los menos 79 Fahrenheit. Entonces se iría también cuando saquemos etanos y propanos. En este caso, este gas es importante eliminarlo, puesto que es radioactivo. En la imagen vemos un separador elevado de una batería de separación de Pemex, que normalmente se utilizan para estabilización de crudo. En el caso de la estabilización existe una gran variedad de procesos por los cuales nosotros podemos llegar a estabilizar el crudo. Hay procesos que tienen que ver con la reducción de la presión, procesos donde interviene el incremento de temperatura y procesos combinados de estos dos anteriores. Incluso hay un proceso por un método ultrasónico, que sin embargo, bueno, ha sido lo suficientemente probado como para garantizar su eficiencia, ¿no? Su aplicación de manera masiva. Entonces vamos a ver algunos de estos esquemas de estabilización. Por ejemplo, en este caso tenemos la separación multietapa con tanque de almacenamiento como última etapa de separación. Esto lo vimos también, digamos, que cuando vimos la parte de separación, cuando hablábamos de separación en etapas. Aquí básicamente lo que se busca es ir separando el crudo a diferentes presiones, ¿verdad? Para llegar hasta la más baja posible y recuperar en cada una de ellas la mayor cantidad de gas posible, de manera que cuando llegue el crudo al tanque de almacenamiento a presión atmosférica, ya no se produzcan más que ciertos vapores mínimos que no afecten nuestro volumen de aceite. Digamos que este es el procedimiento más sencillo de estabilización. Este último separador de baja presión, muchas veces lo sustituimos, o digamos el tanque de almacenamiento como último punto de separación, lo sustituimos con un tanque elevado, como en este caso. Estos equipos elevados simplemente lo que te permiten es bajar la presión de operación lo más posible para que se produzca una separación mayor del gas y de los componentes más ligeros del aceite. La razón por la cual son elevados es precisamente que el hecho de que, siendo a tan baja presión la separación, si estuvieran a nivel
de tierra, digamos, al nivel de proceso, no tendría el crudo la suficiente presión por sí solo como para vencer las caídas de presión del resto de la instalación. Entonces, por lo tanto, elevando el separador, se produce un efecto de cabezal adicional, por efecto de la gravedad. Entonces, la columna, pues, de líquido ayuda a desplazar el crudo a la salida del separador a muy baja presión. En este otro esquema también se utiliza tanque elevado, pero se utiliza un dispositivo para crear vacío. Este es aún más extremo que en el anterior, porque la presión en el tanque elevado, en el último separador elevado, es cero. Es una presión cero o negativa, lo cual hace que el gas sea succionado prácticamente del recipiente. Entonces, en este caso, pues necesitamos igual darle altura para que por presión hidroestática pueda salir el crudo, ya que el recipiente está a cero presión o presión negativa en el lado del gas. En este otro, en lugar de un separador elevado, se utiliza una torre tipo Woods, o una torre con platos internos, que lo que hacen es que el crudo entra por la parte superior de la torre y cae en estas placas, en estos platos, que son platos perforados, y se produce un efecto tipo regadera. Ese efecto tipo regadera, pues, hace que se liberen los componentes más livianos, y en este caso, en este diseño, tiene la salida de gas, tiene también un dispositivo de vacío, que puede ser una bomba de vacío o un dispositivo tipo Venturi que cree vacío, de manera de succionar esos vapores, esos gases remanentes en el aceite o las fracciones más volátiles del aceite. En este otro sistema de estabilización, ya estos son los que tienen que ver con la reducción de la temperatura. En realidad, una reducción de la temperatura es incremento de temperatura. Un error, hay que corregirlo ahí en la lámina. Pero bueno, se incrementa la temperatura de la corriente para facilitar pues, la liberación de esos componentes más ligeros del crudo. En este caso, en este diseño en particular, el crudo que viene de las etapas de separación pasa por intercambiadores de calor, se precalienta, entra a un separador elevado donde se libera, se produce la estabilización y ya posteriormente va a los equipos del gas, va a los equipos de recuperación de vapor y compresión. Y pasando por un proceso de enfriamiento, se condensan algunos de los líquidos y se aprovechan, se recuperan esos condensados antes de ir el gas al proceso de compresión. En este otro esquema se muestra el acondicionamiento del gas. Digamos que cuando salen de este tipo de procesos térmicos, pasa por un proceso de acondicionamiento que involucra compresión, enfriamiento, recuperación de condensado, vuelta a compresión y vuelta a enfriar y vuelta a recuperar condensado. Esto es simplemente para maximizar la recuperación de los líquidos de la corriente de gas que sale
del proceso de estabilización. En este caso en particular, se muestra antes en el proceso de estabilización, la parte de abajo, vemos que pasa el crudo por un estabilizador tipo torre, como lo que le comenté, de estos torres de placas perforadas, y los condensados recuperados del gas pasan por un separador de tipo elevado también para recuperar los últimos volátiles posibles. En este esquema vemos un proceso de separación multietapa con uso de estabilizador tipo torre, similar al que ya habíamos visto anteriormente, y en este último tenemos uno con una columna agotadora catalítica con calentamiento previo. Entonces esta es similar también, solo que agregamos ese calentamiento previo y se tienen dos corrientes de entrada, una que pasa por el intercambiador de calor y otra que está más fría. Entonces ahí favorece dentro de la torre, además de la separación por efecto de la densidad, se favorece por efecto de temperatura el proceso de separación dentro de los platos, de las dos secciones de la torre contactora. En este es el último esquema que les comentaba, con un dispositivo ultrasónico que, digamos, que excita las partículas más livianas del crudo antes de pasarlo a los separadores elevados. Sin embargo, como les comenté, pues esto es un diseño propio del Instituto Mexicano del Petróleo que, digamos, no ha sido masificado su uso. Sin embargo, sí se ha hecho sus pruebas, en su momento, sus pruebas piloto, para determinar si funciona o no. Y bien, bueno, con eso cubrimos lo que es la parte de estabilización, y ya nos queda simplemente la parte de bombeo. Es más o menos un refresh de lo que ya vimos en su momento en la retroalimentación cuando veíamos equipos de bombeo. Básicamente, las bombas son máquinas que transforman energía mecánica en energía cinética y se la transfieren al fluido. Su función principal, pues, es garantizar el transporte de ese fluido. Desde el punto de vista de su clasificación, las más comunes de la industria petrolera son de desplazamiento positivo, y las dinámicas, las de desplazamiento positivo, son de tipo rotatorio, que no son muy utilizadas en la industria, pero sí las de tipo reciprocante, como las que se ven en la figura. Y por el lado de las dinámicas tenemos las bombas centrífugas, también ampliamente utilizadas en la industria petrolera. La de desplazamiento positivo, pues, basa su funcionamiento en encerrar un volumen de líquido para transportarlo desde la succión hasta la descarga, aumentando su presión. Básicamente llenan una cámara con el fluido y lo desplazan mediante un pistón. Bien sea un pistón, bien sea un diafragma, como en el esquema de la izquierda, un pistón en el esquema de la derecha. En cuanto a las centrífugas, pues están compuestas por un impulsor con álabes o paletas,
accionado desde el exterior por un motor, generalmente un motor eléctrico o un motor de combustión interna, el cual le transmite al líquido la energía necesaria para obtener una presión determinada. El cuerpo de la bomba o la voluta, carcasa, recibe el líquido salido del impulsor y tiene una construcción especial que le permite transformar esa energía cinética en presión mediante el cambio de el área de la sección transversal propia del diseño de la voluta. Finalmente, recordarles que, bueno, que cada bomba no tiene un punto único de operación, sino que tiene múltiples puntos de operación, y esos puntos de operación los conocemos mediante la famosa curva de la bomba, curvas de la bomba, curvas características de la bomba, que son construidas precisamente con todos esos puntos posibles de funcionamiento de la bomba cuando está acoplada a un motor en particular, a una potencia en particular. Estas curvas características de la bomba que nos dicen esas condiciones de operación para las cuales fue diseñada la bomba, las suministran los fabricantes de las bombas. Y bien, ya para cerrar el contenido de este tema, vamos a ver un poquito qué pasa con el agua producida una vez que sale de los procesos de deshidratación y desalado. Entonces, hablando un poco de la cantidad de agua que se produce, a nivel mundial generalmente se producen un promedio de 3 barriles de agua por cada barril de petróleo. Eso significa que, por ejemplo, para el año 2016, la producción mundial de petróleo significó 276 millones de barriles de agua producida. Entonces, esa agua producida representa un gasto económico interesante, bastante importante en las operadoras, debido a que pues, se produce más de lo que se produce el crudo y cuesta mucho su tratamiento y disposición. Entonces, el agua normalmente la conocemos, viene del yacimiento en forma de agua libre o emulsionada con el aceite. Y pues tiene diferentes componentes. Estos componentes causan diferentes problemas a nivel de nuestros equipos de proceso, y es por lo cual nosotros debemos evitar la producción de agua. Por ejemplo, en el caso del calcio, forma escamas y propicia la formación de sólidos en suspensión. El magnesio también forma escamas o incrustaciones en los equipos y tapona la formación a nivel de los pozos. El sodio, por su parte, es fatal para la vida vegetal, entonces contamina, digamos, la flora. El hierro, por su parte, pues propicia la corrosión y además es insoluble. El bario forma también incrustaciones o escamas. El estroncio, lo mismo. El cloro es corrosivo. Los carbonatos y bicarbonatos también forman escamas, incrustaciones, y los sulfatos también forman escamas. Entonces, el agua de producción, visto estos componentes, uno de los principales problemas es la formación de incrustaciones
o escamas en los equipos de proceso. Por lo tanto, debemos tratarla antes de disponerla finalmente. Las propiedades que se miden en el agua de producción son estas que se muestran aquí, y una infinidad de propiedades que son medidas y monitoreadas en el agua de producción, sobre todo los pH, lo que tiene que ver con pH, con sólidos suspendidos, con la composición de esos sólidos, con el contenido bioquímico, el contenido de oxígeno, etcétera, ¿no? En cuanto a la disposición de esa agua, podemos disponer de manera aprovecharla en el yacimiento, o sea, reinyectarla en el yacimiento o disponerla en superficie. Lo ideal sería pues siempre disponerla en el yacimiento pues, para evitar esos costos adicionales de manejo en superficie. Básicamente, lo vimos también cuando vimos la retroalimentación en cuanto a procesos de recuperación. Existen procesos de recuperación secundaria y terciaria que utilizan la inyección de agua. Entonces, básicamente, el producto se inyecta en un pozo inyector de agua y a medida que pasa el tiempo, al principio pues se produce solamente aceite, después aceite y se produce ya un frente de barrido del agua, y a medida que pasa el tiempo ya el agua empieza a llegar a las zonas productoras y se empieza a producir aceite con agua, y ya llega un momento en que el agua barre completamente toda la zona de drene de ese pozo productor, y pues ya llega el momento en que solamente se produce agua. Entonces, lo bueno y lo malo del proceso, bueno, lo bueno es que cuando el flujo de agua y el petróleo está mezclado a través de la matriz de la formación, se puede recuperar adicionalmente petróleo, pues, un volumen de petróleo adicional que por métodos primarios no pudiéramos recuperar. Lo malo, pues, es cuando ya el flujo de agua no contribuye a la producción de petróleo, que ya sería el último caso, donde ya sea por ya un barrido efectivo de los volúmenes remanentes de crudo que se pueden desplazar con el agua, o bien sea por canalización, arredamiento de los patrones de agua de inyección, ya solamente se produce agua en el pozo productor. Entonces ya en ese momento pues el agua producida es mala, porque representa simplemente un gasto. Entonces, ¿cuál sería el límite económico de esa reinyección de agua, o el proceso de reinyección de agua? Bueno, ese límite económico lo da la relación de agua-petróleo, a la cual el costo de tratar o eliminar el agua producida es igual a lo que gano por vender el petróleo. Entonces, en el momento en que esos dos valores se equilibran, pues ya no vale la pena seguir reinyectando el agua, porque lo que voy a estar sacando de petróleo no me da para pagar los costos de manejo de agua. Simplemente pues, se abandona la producción de ese pozo, o por lo menos por ese método. Y ya, con eso cubrimos el tema de hoy. Como les comenté al principio de la clase, este material estaríamos evaluándolo de manera
en línea, igual que quienes no presentaron el primer examen. Ya en el transcurso de la semana yo les estaría haciendo llegar esa liga o ese link para que puedan acceder al examen y estaría explicándoles allí pues cuál va a ser el procedimiento. Muy seguramente vayan a tener un tiempo límite para contestar el examen en línea. Digo yo que no debe ser más de 1 hora, porque son exámenes muy sencillos, aunque ustedes piensen lo contrario. Pero bueno, ahí estaríamos entonces en contacto nosotros vía correo para decirles en qué momento van a tomar la evaluación. La semana que viene estaremos viendo el tema número 5, que corresponde a medición de crudo, medición de hidrocarburos. Ya para el siguiente sábado cerraríamos el bloque con las exposiciones del tema 4 y ya les entregaría yo las notas, las calificaciones finales. Bueno, muchas gracias por su asistencia y pues nos estamos viendo vía virtual la semana que viene y en contacto por correo. ¿Sale? Ok. Bueno, muchas gracias. Adiós.